me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel me gardera. Hola, buenas tardes. Bueno, como todos los sábados estamos aquí en Convenciones Artísticas, disfrutando de este sábado haciendo el programa, bueno, con muchísimas novedades y con una invitada muy especial, la licenciada Nélida Mogravi, que nos va a contar un poquito cómo manejar el estrés. El estrés que, bueno, diariamente tenemos que ir, digamos, de alguna manera manejando cómo podemos, ¿no? Porque a veces nos resulta muy difícil realmente, ¿no? El trabajo, las tareas, las actividades, el ser ama de casa, el ser profesional, el cuidar de los niños, ¿no? Todo esto, bueno, acarrea, digamos, un día a veces un poco pesado que al final, a la noche, cuando ya terminamos todas las actividades y llegamos a casa y queremos tener un ratito de descanso, nos sentimos agobiados, ¿no? Bueno, de todo eso nos va a contar un poquito Nélida, la licenciada Nélida Mogravi, cómo manejar el estrés. Hola Nélida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tenerte Olga? Aquí. Muchas gracias. Bueno, contanos un poquito, a ver. Bueno, a ver, todo el mundo habla del estrés, pero en realidad el estrés es algo bueno, ¿no es cierto? Porque es algo que está en todos nosotros y que nos motiva a la acción. Bien. Ahora, el tema es cómo lo instrumentamos para que ese estrés o esa tensión que nos motiva a generar acciones, sea en beneficio nuestro y no en nuestro perjuicio. Claro. ¿No? Porque, a ver, si nosotros podemos dar una definición del estrés, decimos que es como una sensación que genera en el sujeto o en el organismo en general cierta tensión. Tensión a nivel de la musculatura, precisamente para actuar. Porque cuando uno, como te decía antes, si uno está absolutamente flojo como un flan, bueno, no tiene motivación, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, el estrés es importante. El tema es justamente, bueno, este estrés positivo se llama eustrés y el estrés negativo es el que produce tantos problemas, ¿no? ¿Cuándo se produce el estrés? Se produce justamente cuando las expectativas que tenemos son mayores a nuestras posibilidades. Qué ¿no? interesante eso, ¿eh? O sea, suponte, no sé, recuerdo, por ejemplo, lo que decía Sartre, que a él le hubiera gustado ser boxeador, pero como era tan chiquitito y tan flojito y no le gustaba hacer ejercicios, entonces se dedicó a la escritura, por lo cual tenía un poco más de facilidad. Claro. En cambio, si uno... entrenó su cerebro. Y claro, entonces, cuando uno se pone metas que están por encima, muy por encima, y quiere cumplirlas ya,
entonces ahí, bueno, se generan este tipo de problemas, ¿no? Ujú. Por lo tanto, puedo decir que tiene que ver con la posición subjetiva que uno tiene frente también a los acontecimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay situaciones de la vida cotidiana que uno no puede manejar. No sé, un accidente, el fallecimiento de alguien de la familia, quedarte sin trabajo, bueno, una cantidad de situaciones. Claro, en realidad es muy difícil manejar las emociones, ¿no? Totalmente. Esto es lo que nos cuesta realmente. Totalmente. Pero, a ver, lo que quiero decir es que cuando uno tiene una posición determinada frente a los problemas, digamos, parar un poco, permitirse pensar de qué manera afrontar tal o cual cosa, es distinto a actuar impulsivamente y pensar, bueno, todo me sale mal, nada me sirve, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿No? Como si fuera algo que viene de afuera. ¿Y qué pasa con esto de aquellas personas que todo les resbala? Bueno, tampoco Es bueno. No, obviamente, porque, a ver, esto en realidad tiene que ver, yo creo que hay muchos que hacen semblante. ¿Qué quiere decir eso? Semblante quiere decir poner cara de que está todo bien, cuando en realidad por dentro te estás muriendo, ¿no? Ajá. A menos que, bueno, que estemos hablando de un psicópata que no tiene culpa, que no le importa nada, Ajá. y entonces ahí estamos en el ámbito de la psicopatología, Claro. ¿no? Pero supongamos una persona neurótica común, digamos, bueno, no pueden resbalarle las cosas que le pasan. Claro. El tema es de qué manera se afronta eso, ¿no? Y en todo esto tiene mucho que ver la autoestima. Uh-huh. Es decir, si yo creo que todo lo que me pasa es algo que se hace para perjudicarme, o que de pronto yo no voy a poder, que nada de lo que haga sirve. Entonces ahí, bueno, ya te podría decir que hasta inconscientemente uno realiza acciones para que esa Suceda. creencia se cumpla. Claro, es como que uno se prepara ya para la negatividad. Profecía autocumplida, claro, podemos decir, exactamente. ¿no? En cambio, si yo de pronto confío en mis capacidades y tengo una visión más o menos realista de cuáles son las posibilidades que tengo frente a un hecho determinado, entonces ahí es muy probable que que se pueda resolver ese tema, ¿no? Uh-huh. Bien. Por supuesto. Si acaeció la muerte de un familiar, uno tiene que transitar el duelo. Es inevitable eso, ¿no es cierto? Y a veces tapamos Claro, situaciones negativas claro. justamente para que no nos duela, ¿no? Sí, pero bueno, eso podemos decir que son mecanismos de defensa. Exactamente. Para, poder, para seguir adelante. Para seguir adelante. Ahora, digamos que a nivel laboral, ponele, por ejemplo, ¿no? Si yo cada vez me exijo más y las condiciones no están dadas, o, bueno, tengo que aceptar que no tengo habilidad para determinada cosa y sigo insistiendo porque quiero hacer eso, entonces el estrés es cada vez mayor. Claro. ¿No? Y ahora me parece que sería interesante poder hablar de las etapas del estrés, porque si bien, digamos, depende en mucho de la posición del sujeto, podemos generalizar, como, bueno, siempre se hace, en 3 fases. Bien, ahora vamos a una pequeña pausa. Antes, unos avisitos, y cuando volvemos vamos a hablar de esas etapas, ¿te parece? Ok, listo. Bien. Bueno, como les decía recién, vamos a unos anuncios
Y te cuento, Nélida, que Gamuza está con su showroom en Mariano Hacha 2593. Está con la exhibición de cubiertos, menaje y pavas. ¿Te acuerdas de Gamuza? Ah, sí, sí. Bueno, 70 años en el país a través de sus productos. Bueno, ellos son, digamos, una empresa argentina de más de 70 años y ahora renovados, porque tienen nuevos modelos, hay una nueva tendencia en Gamuza y, como siempre digo, apoyemos el trabajo nacional. Apoyemos la empresa nacional que tanto bien nos hace. Desde ya, un saludo muy, muy fuerte, muy grande a Walter, que seguramente nos está escuchando. Walter, a ver si uno de estos días te esperamos por aquí, seguramente vas a estar nuevamente y nos vas a contar todas las novedades en cuanto a los modelos nuevos que tenemos en cubiertos. Ellos están en Mariano Hacha 2593 de lunes a viernes de 9 a 20 horas y los sábados de 9 a 13 horas. El teléfono de contacto es 4545-2269 y el teléfono celular es 15-3780-8911. También podés visitar el sitio web en www.gamuza.com.ar. También seguimos con los cursos, el Centro Internacional de Coctelería SIC. Ellos están preparando nuevos cursos para julio y agosto. Ahora te podés sumar a amplias propuestas, carreras, entre ellas barman y bartender profesional, café barista y cursos de cata de vinos, elaboración de cerveza artesanal. Los podés encontrar en Avenida Corrientes, 980, piso 10, a pasitos del Obelisco. Podés entrar al sitio web para informarte más sobre estos cursos en www.cursodecócteles.com. Allí Nicolás y Ramiro Antenucci te van a estar esperando. Bueno, y te cuento que estuvo fabuloso el concierto de Gidon Kremer. Gracias, muchísimas gracias por esta invitación que nos ha hecho, como siempre, ¿no? Nuova Armonía. Ellos están en el Instituto Italiano di Cultura, en Marcelo T. de Alvear, 1125. Hemos disfrutado muchísimo este concierto que vamos a escuchar nuevamente algunos temas que Pablito nos va a estar pasando.
disfrutamos ahora del tema de Gidon Kremer. Agradecemos nuevamente a Nueva Armonía, que siempre nos invita especialmente. Muchas gracias. Continuamos entonces con Nelida Groba, Mogravi, ella nos está hablando sobre el tema del estrés, cómo manejar el estrés. Bueno, quedaron pendientes las 3 fases, sí. ¿No es cierto? Bueno, tenemos una primer fase que tiene que ver con la señal de alarma, en donde, ahora esto es general tanto para el estrés positivo como para el estrés negativo. Bien. ¿Por qué? Porque vos sentís como una tensión en el cuerpo, por supuesto que tiene que ver también con la cantidad y la calidad de ese estrés, ¿no? Para que sea positivo o negativo. Uh-huh. Por ejemplo, frente a una sensación de peligro, y hablamos de un peligro real o imaginario, no importa, para la psiquis no tiene diferencia. Entonces... Hay una señal de alarma. Sí, hay una señal de alarma que se nota a nivel del cuerpo, por ejemplo, con sudoración, taquicardia, tartamudeo, hablamos de aceleración del ritmo cardíaco, hablamos de la tensión muscular. Y bueno, cuando hay un gradiente mayor de todo esto y te prepara para el disfrute, ¿no? Pero también para el ataque o la fuga. Entonces, esa es la primer señal, digamos, del estrés. Claro, claro. Por ejemplo, vamos a suponer, me vino una película ahora en imagen, vamos a suponer una mujer que viene a la medianoche, está sola, no hay nadie en la calle, y de repente escucha pasos. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. ¿Qué puede pasar en la psiquis de esta mujer? Exactamente, puede pensar, por ejemplo, que hay alguien que la va a atacar, ¿no? Entonces empieza a sentir que su corazón empieza a latir más rápidamente. Es una situación de estrés. Absolutamente. Empieza a caminar más rápido, ¿no es cierto? Tensiona su musculatura para caminar más rápido, empieza a sentir por ahí algo de sudoración, puede ser imaginario miedo, eso, absolutamente. Porque a lo mejor la persona... A lo mejor era un vecino. Exactamente, que viene a su hogar, ¿no? Sí, está llegando de su labor. Pero bueno... es imaginario. Exactamente. Entonces se produce toda esta situación de estrés en esta mujer, pero bueno, que la puede llevar hasta bueno, no hay límites. No hay límites, porque esa es la primera fase, ¿no es cierto? Si por ejemplo de pronto este señor, supongamos que sea real, sí, señor o señora, pasa y le dice buenas noches y sigue su camino. Y es un vecino. Entonces ahí el estrés pasa y bueno, se relaja. Ahora, cuando este estrés no puede ser mediatizado, no puede ser resuelto, entonces va increyendo. ¿Y qué hace el organismo? Siempre trata de mantener lo que se llama la homeostasis, que es un cierto grado de equilibrio. Entonces hay mayor esfuerzo, tanto psíquico como físico. Uh-huh. Entonces el organismo va a empezar a generar por ahí hormonas para a nivel químico, todo el sistema químico, como para tranquilizarse, para poder mediatizar, para poder seguir adelante. Y buscar el equilibrio. Buscar el equilibrio interno. Uh-huh. Bien. Y esto, por ejemplo, si uno lo traslada al plano laboral, por ejemplo, profesional.
Sí, ¿no? esto sucede en todos los ámbitos de la vida, pero supongamos en el plano laboral, porque además falta una tercera etapa, ¿no? Que, digamos, es la peor, que es la fase del agotamiento, ¿eh? Que es cuando se producen situaciones de, por ejemplo, diabetes, por ejemplo, ataques de pánico, podemos decir hasta cáncer, hasta problemas cardíacos serios, y toda la gama de lo que a vos, psoriasis, toda la gama de enfermedades físicas y psíquicas que te puedas imaginar, ¿no? Llegando a un extremo muy, muy, muy alto, tenemos lo que se llama burnout, que es la situación de quemado. ¿Qué quiere decir eso? Quemado es alguien que ya no puede controlar nada. Yo recuerdo en una oportunidad una persona, sabes que las personas que están, por ejemplo, en el tema de la bolsa de comercio, sí, son personas con un estrés permanente. Viven al límite, ¿no? Viven al límite. Y en una época, una persona que era muy eficaz, muy exitoso para lo que, bueno, determinadas personas consideran exitoso, empezó a comerse los papeles. ¿Literalmente? Literalmente empezó a comerse los papeles. Si vos ves, por ejemplo, en una reunión, una persona que antes era líder, que era motivador, y de pronto está callado, abúlico, sin ganas de hablar, que quiere dormir todo el día, bueno, esa persona está quemada. Está aburrida, por ejemplo. Ya no tiene más motivación. Y efectivamente hay que hacer algo urgente porque puede llegar a la muerte, ¿no? Claro. Sí, en situaciones extremas. Y bueno, vos me preguntabas con relación al tema de lo laboral. exactamente. Bueno, como te decía, hoy día hay a nivel mundial, digamos, ¿no? Como una exigencia de rendir cada vez más, de ser cada vez más exitoso. La competitividad. Y el tema de la competitividad, que hace que las personas pierdan, digamos, la capacidad de disfrutar del tiempo libre, por ejemplo. Es más, hasta te diría que hay personas que en época de vacaciones se aburren, se estresan tremendamente porque no saben qué hacer. Claro. Entonces, o se aburren, ¿no? Se aburren justamente, claro, y se estresan mucho porque justamente esto de el tiempo ocioso. ¿Cómo invierten el tiempo libre? Exactamente. Cuando no hacer nada, esto de, digamos, no hacer nada, es algo fundamental para el ser humano, ¿no? Claro. Permitirse la libertad de dejar que el cerebro se oxigene, que vaya libre, digamos, disfrutando de mirar las estrellas, de estar tranquilo frente a dolce farniente, ¿no? Claro. Y bueno, entonces frente a toda esta problemática, vemos que las personas que trabajan en empresas, sobre todo, y aún aquel que trabaja por su propia cuenta, sí, claro. Que tiene cada vez más exigencias, hacen que, bueno, terminen en un estado realmente de extenuación, ¿no? Sí, mismo los profesionales, ¿no? Que, bueno, hay ciertas especialidades que abundan, ¿no? Y bueno, también eso genera una especie de competitividad muy fuerte. Sí, por ejemplo, bueno, los médicos, nosotros Exacto. los psicólogos, Claro. Con la diferencia de que como nosotros tenemos nuestro propio espacio en donde también hacemos análisis, entonces, bueno, se van de alguna manera manejando
las propias situaciones, cosa que no pasa por ahí con otras profesiones, ¿no? Claro. Por ejemplo, ir a una guardia de hospital es realmente tremendo. El estrés que pasan los médicos frente a las situaciones de urgencia. Y a veces salvar una vida, ¿no? Y a veces salvar una vida. O, por ejemplo, bueno, un abogado cuando... yo recuerdo, escribí en una oportunidad un artículo en donde decía la salud de los abogados, de eso no se habla, ¿no? Ah, mira vos. Sí, ¿no? justamente porque el planteo de algunos pacientes abogados era, ¿cómo le digo a mi cliente que eso que él reclama tiene razón, pero que no ha lugar, ¿no? Que muchas veces pasa, porque, bueno, los jueces son personas, tienen determinadas interpretaciones de la realidad que no siempre está adecuada, digamos, a lo que las expectativas que tiene la persona que demanda, ¿no? Y cuánto, a veces hablamos de los profesionales, de los empresarios y demás, pero el ama de casa también, Nélida, pero sí, sufre estrés. Pero sí, y padece muchísimo. de esta patología. Pero y muchísimo. Y eso aún no te se diría, habla. no, y te diría más todavía. Las personas que no hacen nada, pero que literalmente no hacen nada, también tienen estrés. ¿No? ¿Quién diría, no? Sí. Aquel que de pronto siente que su vida no tiene un objetivo. ¿Mm? Entonces eso también genera estrés. Bueno, ni que hablar del que no tiene trabajo. Claro, ¿no? esa ya es otra, sí. Situación, ¿no? Sí. Donde ya más que estrés tiene una depresión. Sí, pero bueno, estamos hablando del estrés y entonces parecería ser que porque, bueno, del ama de casa se dice, cuando le preguntan a alguien qué actividad tiene, no, yo soy ama de casa, como si fuera, no tuviera nada que hacer. Sí, claro, cuando, bueno, es el cuidado de los hijos, que tiene una responsabilidad enorme, el trabajo en la casa, y bueno, afrontar todo ese tipo de llevar problemas. adelante un hogar, un ¿no? hogar, que no es poca cosa, Uh-huh. y muchas veces son mujeres solas, sí. con sus hijos, y bueno, aunque por suerte hoy día ha cambiado muchísimo la concepción y realmente los varones colaboran muchísimo, ¿no? Uh-huh. Yo tengo pacientes jóvenes que es el papá quien se ocupa del baño de los hijos, a veces de la comida, y bueno, es que verdaderamente son participativos. Es así, porque la mujer por lo general también trabaja. Claro. Entonces no hay derecho de que ella siga trabajando en la casa. Cargar con todas, claro. Y cargue con toda la responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese sentido hay un cambio. Y a veces, como uno dice, no, el ama de casa no tiene retribución económica, ¿no? A fin de mes no tiene un sueldo. No. El ama de casa. No. Y la profesional, la persona que trabaja fuera y que llega a la casa y tiene que seguir trabajando. Bueno, esto no es remunerado. No. Había recuerdo, estaba circulando por internet un video en donde citaban a distintas personas jóvenes y les decían, bueno, le ofrezco un trabajo de 24 horas, incluido sábado y domingo, sin remuneración. Y todos miraban como diciendo, ¿qué me está proponiendo? Eso más que esclavitud. Y después le decían, bueno, que efectivamente las madres o las mujeres en la casa son las que hacen eso y no tienen un reconocimiento, ¿no? Una remuneración, digamos. Exacto. ¿no? Bueno, está muy interesante esto, Nélida. Bueno, en breve, después de algunos anuncios, nos vas a contar sobre este proyecto de las charlas, de los talleres, Uh-huh. Que estás preparando, ¿no? Antes de fin de año. Sí. Bueno, entonces, continuamos entonces con el tema de gamuza.
el showroom, donde podés visitarlos si tenés una lista de casamientos, un regalo para tu esposa, para tu hermana, para tu mamá, todo lo que es cubiertos, menaje, pavas. Bueno, Gamuza es una empresa nacional de más de 70 años en el país y bueno, como siempre digo, apoyemos la industria nacional, apoyemos el trabajo nacional que tanto bien nos hace. Podés visitar Gamuza en Mariano Hacha 2593. Allí está Belén y Walter, que te van a estar esperando gustosamente, de lunes a viernes de 9 a 20 horas y los sábados de 9 a 13 horas. El correo es gamuzamutual@gmail.com. El teléfono de contacto es 4545-2269. El teléfono celular 1537808911. Y el sitio web es www.gamuza.com.ar. Y te cuento que Ramiro y Nicolás Antenucci continúan con sus cursos y carreras, entre ellas barman o bartender profesional, café barista, cursos de cata y de vinos y elaboración de cerveza artesanal. Los podés encontrar en Avenida Corrientes 980 piso 10, a pasitos del Obelisco. El sitio web es www.cursodecócteles.com. Allí te vas a enterar de todas las propuestas para julio y agosto sobre, bueno, estos cursos que Nicolás y Ramiro están ofreciendo. Bueno, también agradecemos nuevamente al Teatro Coliseo, a Nueva Armonía, esta invitación especial para el concierto que se llevó a cabo en el Teatro Coliseo sobre Cremerática Báltica de Gidón Kremer. Es director y solista en todo lo que es en estos conciertos de violín. Bueno, vamos a continuar entonces con el último tema, disfrutando de este concierto de Astor Piazzolla, y vamos a continuar también con la licenciada Nélida Mogravi, que nos va a cerrar un poquito todo esto sobre el tema del estrés y va a estar anunciando sobre las charlas y talleres para profesionales, empresarios, amas de casa, todos aquellos que quieran concurrir o asistir a estos talleres sobre el manejo de estrés. Una pausa y ya volvemos.
estamos entonces con la licenciada Nélida Mogravi, disfrutando esta charla que realmente esto de manejar el estrés, realmente es tan apasionante, tanto nos cuesta, ¿no? A veces ponemos el cuerpo para tantas situaciones y como decías vos, Nélida, recién, ¿no? A veces tenemos problemas de salud muy graves, ¿no? Sí. Hablemos de temas de trastornos de piel, Sí. hablamos recién de cáncer, ¿no? Ujú. Que no son poca cosa. Ujú. Y ¿Por qué? esto- Porque bajan las defensas. Bajan ¿no es las cierto? defensas, Exactamente. Muchas veces hay personas que se resisten al cambio y necesitan de una crisis, como si fuera un golpe, digamos, muy fuerte, algo del exterior que suceda, de cualquier, digamos, esto del golpe es metafórico, ¿no? Una situación extrema como para justamente plantearse un cambio, ¿no? Y esto es lo que se propone en los talleres, ¿no? En el sentido de qué manera gestionar el estrés. ¿Cómo Quiero decir, revertir la situación en positivo? sí, Aquello que nos está dañando, que es una situación negativa que no la podemos cambiar, pero cómo la podemos revertir para nuestro beneficio. exactamente. Es decir, cambiar la posición en la vida. Otra mirada. Exactamente. Hasta te podría decir, no sé, situaciones por las que vienen los pacientes. Alguien que de pronto tiene un conflicto interno con la madre, por decirte algo así como muy general. Cuando empieza a cambiar su mirada acerca de la potencia de ese otro que no está más que adentro suyo, porque todos tenemos fisuras como personas, nadie es absolutamente todopoderoso, pero lo más importante es la realidad psíquica antes que la realidad real, digamos, ¿no? Lo que quiero decir es que todos miramos lo que sucede en el exterior con el cristal de nuestro propio filtro. Entonces, lo que aún para distintos hermanos en una misma familia, un acontecimiento tiene importancia y para otro ni se acuerda. Claro, sí, exactamente. O sea, cada uno vive en forma personal, individual, es la misma situación de diferentes maneras y además tiene una mirada distinta, ¿no? Exactamente, porque tiene que ver con la subjetividad, con la sensibilidad de cada uno, con las creencias, con los propios fantasmas que se van construyendo a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, la idea de los talleres es intentar cambiar en parte esa mirada que uno tiene frente a un acontecimiento determinado, como por ejemplo decir, bueno, a mí este trabajo o este jefe me pone nervioso, no sé cómo manejarme ante el público o determinadas cuestiones, ¿no? Cualquiera que los oyentes van a poder saber Claro. qué es lo que los Individualizar, incomoda. ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que le pasa a cada uno? Exactamente. Entonces, a partir de ahí, empezar a implementar algunas técnicas para gestionar el tiempo, para, por ejemplo, algo muy importante, cuando establecer prioridades. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces uno tiene que resolver una situación, sea de trabajo, sea personal, sea familiar, de cualquier tipo, y la va postergando porque no sabe cómo enfrentarla. Y se ocupa de otras cuestiones por ahí que pueden esperar mucho más. Pero en algún momento se tiene que enfrentar. Y resulta que esto se te viene encima y no sabes de qué manera ¿Y ahí resolverlo. qué pasa? Bueno, justamente entonces damos algunas herramientas en los talleres como para pensar de qué manera uno puede establecer prioridades. Y no evadirlas, ¿no? Y justamente, ¿no? Porque eso va a llegar.
y hay que resolverlo. Exactamente. Y también la gestión del tiempo, porque si yo estoy, digamos, más concentrado en algo que tengo que hacer, pero de pronto me levanto porque resulta que tenía que ir a tal lado y vuelvo y entonces tengo que retomar esto y después, resulta que tengo tal otra cosa, entonces tengo irradiadas una cantidad de problemas sobre la mesa y no resolví ninguno. Claro. ¿No? Entonces, bueno, todas estas cuestiones y algunas otras son las que vemos en los talleres y además a ayudar a través de la respiración a calmar esos miedos internos que hacen que lo que está afuera pueda ser, digamos, mejor manejado. Entonces, bueno, de esto se tratan los talleres que ya vamos a ir desplegando. Seguramente. Bueno, en breve vas a estar preparando entonces estos talleres donde, bueno, luego vamos a tener tu visita nuevamente en el programa y ahí vamos a estar hablando y contándole a la gente dónde se va a llevar a cabo, qué día, qué, digamos, en qué horario, qué fecha. Y bueno, seguramente vas a tener más datos concretos. Sí, yo hablaba, por ejemplo, del tema de las crisis. Vos sabés que en China hay dos símbolos, ¿no?, que hablan de lo que es, por un lado, oportunidad, y por el otro lado, bueno, lo trágico de la ruptura que se produce, ¿no? Cuando se llega a este punto, hay directamente desesperación, ¿no? Entonces, la idea es tratar de que el individuo no llegue a esa situación de una crisis. Hablamos a nivel de crisis interna, ¿no?, más que de situaciones que uno no puede controlar, ¿no? Porque hay veces en que hay situaciones externas que te sobrepasan. Y que además el otro no puede resolverlo por uno. Exactamente. Sino que lo tiene que resolver uno mismo. Exactamente. Entonces, de lo que estamos hablando es de las crisis internas, ¿no? Crisis a nivel del trabajo, a nivel familiar, y inclusive a nivel existencial, porque hay personas que, digamos, podríamos pensar que son exitosas a nivel laboral por ahí, que tienen un nombre, que tienen un prestigio, pero sin embargo no se sienten conformes consigo mismos, ¿no? ¿Y eso por qué? Pensemos en cuántos artistas que a nivel internacional, me acuerdo de Kurt Cobain, pero de muchos otros, que estaban en la cima de su carrera y de pronto terminan suicidándose, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, sucede justamente porque eso que ellos consideraban que era el éxito, no resulta que una vez logrado no era eso. Y a esto nos lleva a pensar en el tema del deseo. Cuando uno de pronto está más preocupado por lo que los otros, lo que uno imagina que los otros esperan de uno, y no seguir el propio camino, el propio deseo, ahí es donde se producen conflictos, ¿no? Entonces, lo importante, y esto, bueno, la terapia te ayuda muchísimo, porque si no, ¿cómo podés entender que alguien, no sé, suponete diga una mujer, y yo me quiero casar, verbalice, yo quiero tener una pareja, quiero tener una familia. Sin embargo, siempre salió o con hombres casados, o con hombres que no tenían interés amoroso en ella, como para tener una relación prolongada. Entonces, esto inconscientemente, ¿no? Absolutamente, claro. Porque
El individuo muchas- no tiene, digamos, una certeza de lo que está ocurriendo. Exactamente. Con esta situación de formalizar y tener una pareja. Exactamente. Entonces, en ese sentido, decimos que lo que uno verbaliza no siempre coincide con el deseo inconsciente. Claro, claro. ¿Eh? Es verdad, sí. Porque si no, ¿por qué voy a hacer algo contrario a lo que yo estoy verbalizando? Y ahí es donde aparecen los conflictos. Claro, porque si yo digo tal cosa, pero en realidad hago otra, Ujú. ¿no? Esta contradicción. Exactamente. Y es ahí donde aparecen los conflictos. Bueno, ¿no? bárbaro. Perfecto. Bueno, Nélida, para ir cerrando, entonces, podés dejar tu número de contacto, si tenés un Facebook, Sí, para aquellos que se quieran contactar con vos. sí, cómo no. Hay un Facebook que se llama Cuestiones de Mentes. Bien. Es un Facebook profesional en donde yo pongo información, digamos, de todo tipo. Inclusive también ahí se promocionan los talleres, ¿no? Bien. Y después hay un contacto de mail que es cuestionesdementes@gmail.com. Perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo No, por favor. estar aquí. Seguramente no es la última vez. Vamos a ir proyectando el tema de los talleres, seguimos en contacto y avanzando sobre esto de cómo manejar el estrés que realmente todos necesitamos. Yo no creo que haya alguien que diga, no, yo esto lo sé manejar, no lo necesito. No creo que sea así, ¿no? No, sobre todo en las grandes capitales en donde las exigencias son mayores. Extremas. Sí, son extremas. Esto no quiere decir que alguien que vive en un lugar más tranquilo no tenga estrés. Claro. Pero, esto, digamos, se incrementa en las sociedades las sociedades capitales, ¿no? Las sociedades de grandes cosmopolitas, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias por estar. Esto es convencionesartísticas.com. Nosotros estamos todos los sábados de 14 a 15 horas en FM Líder 104.5. Gracias Pablito, gracias Jorge por hacer posible que esto salga al aire. Y nos vemos el sábado próximo, si Dios lo quiere. Así que bueno, los dejamos con este tema hermosísimo de Piazzolla, que Pablo seguramente ahora ya está acomodando para que salga. Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Adiós. vos.